es el Hijo. Entonces, ¿por qué le está diciendo al Padre, Padre, si no es Dios? Y ahí se hacen bolas, hermanos, se confunden. ¿Por qué? Porque no se les ha revelado, pues, que Jesucristo es Dios. Y otras sectas, por ejemplo, no tan solo le quitan, hermanos, los méritos a Jesús, al Hijo como Dios, sino que añaden otras cosas a la Trinidad. Pues ya no solamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino que empiezan a adorar a ángeles, empiezan a adorar, hermano, deidades. Y al último estas cosas le vienen a quitar el lugar que deberían de dársele a Dios. Hermano, aquí no nos vayamos tan lejos. Lo que estamos viendo en estos días. ¿Cuándo se menciona ya a Dios? ¿Cuándo se menciona a Jesús? Ya no, ahora ya es Santa Claus. Ahora ya son Happy Holidays, ya ni siquiera le llaman Christmas, porque ya quieren quitar el nombre de Cristo, de todo. Y le digo, le están dando más la criatura, más honra a la criatura antes que al Creador. Y eso es bien peligroso, porque es donde el Señor los abandona, el Señor los deja, se separa de ellos. Otras dice, añaden a la Trinidad más personajes, adorando más a estas últimas personajes, como le vuelvo a repetir, a este mentado Santa Claus que ni existe en la Biblia, hermano. Y dejan a un lado en verdad a Jesús o a Dios. Y están enseñando a los hijos que ahí viene Santa Claus y que esto y que lo otro y que puros cuentos, hermano, ¿verdad? Que son más mentira que nada. Entonces es muy peligroso adorar otras cosas antes que a Dios, ¿verdad? Y entonces como le digo, el Señor se aparta de ellos. Mire, eso está bien claro. Y al apartarse de Dios caen en tremendas abominaciones. Vamos a leerlo en Romanos capítulo 1. Cuando ya se ama más a Dios, cuando ya se ama más a otras cosas antes que a Dios, Dios los entrega, hermano, para que se degeneren, pues, porque no quieren nada con Dios. Oiga, vamos a leer 1:20, Romanos 1:20. Podríamos leer más, pero desde el 20. ¿Ya lo tiene? Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad está hablando, hermano, de la Trinidad, eso es deidad, que los tres, ¿verdad?, son Dios. De su eterno poder y deidad se hace claramente visibles, oiga, desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Está hablando del hombre, que el hombre no tiene excusa. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Oiga, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen. Oiga, eso es para los que adoran imágenes, pues, ¿verdad? Cambian a Dios por otra cosa. En semejanza de imagen, ya sea de hombre, corruptible, ¿verdad? De aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Esos son allá como en la India, hermano, que tienen dioses que son animales, pues, ¿verdad? Que no comen a las vacas porque supuestamente son un dios. Y entonces ellos son los que están dando más gloria a las cosas creadas antes que al Creador. Pero mire lo que pasa en el 24, cuando ya los hombres, en la humanidad rechaza a Dios, mire lo que pasa. Por lo cual Dios, dice, por lo cual también Dios, oiga, los entregó. Dios mismo dice, los entregó a la inmundicia en sus concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Otra vez, por esto Dios los entregó. Fíjense, hermano, lo que pasa con las personas que le dan la gloria más a las criaturas que a Dios. Por eso es que están tan en pecado. Por eso es que están, hermano, haciendo cosas tan bajas, porque dejaron a Dios y le han dado gloria más a la criatura.
antes que al Creador. Y Dios dice, por segunda vez, los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contrario. Contra la naturaleza, perdón. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo a sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó, oiga, 3 veces los entregó, digamos que los entregó en espíritu, alma y cuerpo. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que los practican. Ahí está entonces por qué la humanidad está tan perdida, está tan pecadora, porque dejaron a Dios y le dieron más cultura o más honra a las criaturas antes que al Creador. Y ahí es donde empezó el pecado, pues mire, todo lo que está usted leyendo, lo que leyó ahí, hermano, es consecuencia de que la gente le dio la espalda a Dios. ¿Por qué entonces hay gente homosexual y este y el otro? Porque le dieron la espalda a Dios, hermano. No quisieron a Dios, honraron más a la criatura antes que al Creador. Entonces ahí están honrando imágenes, están honrando esto. Y entonces Dios dice que los entregó. Dice 3 veces los entregó. Imagínese usted, hermano. Mire, nomás hablando de eso, de que los entregó, mire. Una señal primordial del abandono divino, oiga, una señal primordial del abandono divino de cualquier sociedad o pueblo es que le obsesiona la inmoralidad sexual y la perversión. ¿Usted quiere entonces ver, hermano, quiénes son los abandonados por Dios? Mire a la gente que está obsesionada en la inmoralidad sexual y la perversión. Y usted puede decir, esos están abandonados por Dios. Esos le dieron la espalda a Dios. La frase donde dice, Dios los entregó, significa que Dios los abandonó a esas personas, a sus malas pasiones, que se van intensificando con el pasar del tiempo. El término concupiscencia del griego epitumía denota una pasión desmedida por el placer sexual prohibido. Y hay un puño de versículos. En las 3 etapas del abandono, oiga, las que le mencioné, en las 3 etapas del abandono a la impureza, Dios los entrega al placer sexual pecaminoso que degrada el cuerpo, a las vergonzosas pasiones homosexuales y lesbianas, a una mente reprobada, es decir, que justifican sus acciones impías, de modo que están absortos de continuo en la maldad y en los placeres del pecado sexual. Estas 3 etapas ocurren en ese orden en toda persona que rechaza la verdad de la revelación de Dios y busca el placer en la impiedad. Dios tiene 2 propósitos al abandonar a los injustos al pecado. ¿Cuáles son los propósitos, hermano, que Dios tiene al abandonarlos? Permitir que el pecado y sus consecuencias se aceleren como parte de su juicio que viene sobre ellos. Ahí lo dice, sabiendo que el juicio de Dios viene sobre ellos. Y también, hermano, para que ellos puedan entender, si es que entienden, hermano, su necesidad de la salvación. Fíjense qué tremendo. Las 3 entregas de Dios, los 3 abandonos de Dios al hombre o a la sociedad, a la nación que le da la espalda al Señor, empiezan a caer en degradación, degradación y degradación y degradación. Y podría leer, hermano, muchísimas cosas más, pero no acabaríamos. Oiga, el problema con las personas, dijimos, hermano, o sectas, es que piensan que Jesús no es Dios, sino solo un enviado de Dios.
a manera de hombre, profeta, filósofo, moralista, y otras sectas añaden, como leíamos esto, hermano, otras cosas que adoran y le dan la espalda al Señor. Vamos a leer otro, Mateo 3:16. Ahí rápidamente, hermanos, Mateo 16. Está tremenda la humanidad, hermanos, sin Cristo. No tiene freno. Mateo 16, 13 al 17, dice así. Viniendo Jesús, si estoy bien, a ver, 16, 13, dice así. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quiénes decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Verdad? Como le digo, unos pueden decir, no, unos dicen que es un profeta, unos dicen que es un filósofo, otros dicen que es un moralista, otros dicen que solamente fue un enviado, pero que no es Dios. Pero, ¿verdad? A los que lo hemos conocido, sabemos que Él es Dios. Amén. En el libro de los Salmos, en el capítulo 2, se habla proféticamente del Hijo. A ver, vamos a verlo, hermano. Salmos capítulo 2. Salmos capítulo 2. ¿Ya lo tienen? Cuando viene el Espíritu Santo y engendra a Jesús, ¿verdad? En el vientre de María. Dice el 2:7, dice: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija del alfarero los desmenuzarás. Ahí está hablando entonces, hermano, del reino milenial de Cristo, ¿verdad? Y claro, como Dios le entregó la tierra y todo, ¿verdad? Al Señor, y que al último Dios le entrega todas las cosas al Padre, dice la Biblia. Pero bueno, ahí está entonces, hermano, cómo se está hablando del Hijo. Y más adelante también habla, ¿verdad?, de la ira del Padre a quien rechace a su Hijo, o quien no quiera nada con el Hijo. Entonces va a venir el Señor hermano, a traer justicia y juicio sobre aquellos que no quisieron aceptar el plan de salvación del Padre. Entonces, hermano, muchos ponen la Trinidad como un triángulo, ¿verdad?, donde los tres ángulos son iguales. El triángulo donde está, ¿verdad?, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres son iguales, ¿verdad? Es una dimensión. Entonces, donde el Padre envía, ¿verdad?, a Jesús, y con Jesús los dones para que conozcamos el poder del Padre. El pensamiento del Padre, porque Jesús dijo: yo no vine a hacer mi voluntad, sino yo solamente hago lo que el Padre me dice. Entonces, el Padre, ¿verdad?, envía a Jesús con dones y con todo, para que a través del Hijo nosotros, ¿verdad?, conozcamos al Padre. Y el Hijo viene y nos da el perdón, ¿verdad?, revelando la misericordia del Padre, para que vean la misericordia del Padre en Jesús, que Dios es un Padre de amor, ¿verdad? Y en Jesús, ¿verdad?, nosotros vemos el amor de Dios reflejado en Él. Porque, hermano, ¿quién más podía expresar el amor de Dios sino Jesús? ¿Verdad? Y el Espíritu Santo, entonces, hermano, también está acá en la tierra, como decíamos, mostrando la condición del pecador, atrayéndolos, ¿verdad?, a la salvación, y también gobernando la iglesia y gobernando también al que se deja llenar, pero también para que nosotros a través del Espíritu Santo podamos sentir la presencia del Padre. Amén. ¿Estamos bien ahí? Amén. ¿Cuánto nos falta, hermano, ya? ¿Faltan 10? ¿Sí? 10, ¿verdad? Bueno,
Vamos a ver entonces una parábola donde se mira, hermano, vamos a ver 3 parábolas donde vamos